Saludos estimados aprendices de la gloriosa carrera. En este video 5 de PHP vamos a realizar la parte de, si nos vamos acá a estudiantes en el Figma, vamos a hacer este botón de agregar estudiante que nos va a llevar a una página que va a ser un formulario donde yo voy a poder ingresar el nombre, el apellido, la cédula, el correo y el teléfono de un estudiante y voy a poder guardarlo en la base de datos. Entonces, bueno, vamos a eso. Lo primero que quiero hacer antes de crear el botón y todo lo demás es aquí en el dashboard darle dinamismo a este dato. Aquí me dice estudiantes en la base de datos y ya sabemos que en la base de datos no hay 230 sino que hay 50 estudiantes. Entonces debemos hacer que este dato me refleje lo que está en la base de datos. Y si yo agrego más estudiantes, esto va aumentando. Y si voy eliminando, esto va disminuyendo. Entonces, bueno, para hacer eso, tenemos que irnos a la página del dashboard. Aquí en el código, vamos al dashboard. Y aquí en la parte de PHP, voy a hacer prácticamente lo mismo que hice aquí en estudiantes. Obviamente, como necesito saber la cantidad de estudiantes que hay en la base de datos, tengo que conectarme con la base de datos y contabilizar los registros que hay en la tabla de estudiantes. Entonces, tengo que conectarme a la base de datos, tengo que llamar a los datos que están en la tabla de estudiantes y tengo que, igual que como lo hago aquí en la parte de reflejar los estudiantes en estudiantes.php, tengo que llamar a los registros que están en un arreglo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es a copiar este mismo código y a pegarlo aquí en el dashboard. Aquí quito esto y listo. Con esto ya solamente me hace falta hacer dos pasos. De nuevo repito, me conecto a la base de datos como ya he explicado. Le hago una consulta SQL, esa consulta se la paso a la variable de conexión a través del método query para que me haga la búsqueda de esa consulta o para que me ejecute esa consulta, que es simplemente seleccionar todos los campos de la tabla de estudiantes. Eso me lo almacena de manera desordenada en la variable resultados, pero yo quiero que me los ordene como un arreglo, y este método con este parámetro, el fetchAll con MySQL y ASOC, me los ordena o me los estructura como un arreglo y me lo almacena en la variable filas. Entonces, si yo me voy a la página de documentos de PHP, vamos a colocar PHP Docs en el buscador y aquí me sale la documentación PHP, una página php.net. En este caso, si aquí coloco la palabra count, que es la función que necesito aplicar, aquí me menciona lo siguiente. Me dice cómo se escribe la función count y me dice que cuenta todos los elementos en un array o algo de un objeto. Entonces, como me cuenta los elementos en un array y ya yo tengo aquí todos los datos organizados en un array, entonces es perfecta esta función para contar los registros que están en la base de datos. Entonces lo puedo hacer directamente en donde está la parte de los números, que es aquí, es decir, aquí en la página de estudiantes donde dice estudiantes en BD, y aquí me dice 230,
es esta parte que está aquí. Entonces aquí lo que simplemente voy a hacer es eliminar el 230. Voy a abrir un script PHP porque obviamente eso tengo que sacarlo con PHP. Voy a darle un echo y voy a colocar la función count. La función count simplemente me va a recibir un parámetro. Termina en punto y coma y voy a cerrar esa etiqueta PHP. Ahora, ¿qué parámetro me va a recibir count? Pues la variable que contiene todos los datos en un array. Y esa es la variable filas. Copio la variable filas y la pego dentro de los paréntesis y lo paso como parámetro a la función count. Entonces, si yo guardo los cambios, vengo a la página y refresco, ahora me dice que hay 50 registros, que es lo que está en la base de datos. Entonces, vamos a dejarlo así por los momentos y cuando ya terminemos de hacer la parte de agregar estudiantes, vamos a ver cómo este número cambia dependiendo de los datos que estén en esa tabla de la base de datos. Bien, aquí en estudiantes, en la lista de estudiantes, ahora sí vamos a empezar con la construcción de lo que sería nuestro botón que me va a llevar a otra página para agregar estudiantes. Entonces vemos que este botón está agregado en la parte superior de la tabla y está alineado a la izquierda. Yo voy a utilizar para esa estructura el grid de Bootstrap que ya he explicado con anterioridad, que es este grid sencillo, y me vengo a la página de estudiantes y me voy a la parte de la tabla. Aquí tengo la tabla y aquí arriba en esta línea donde yo definí el card y definí un card header, en este card header yo voy a hacer ese botón, el botón de agregar estudiantes. Entonces dentro de ese card header vamos a dejar un espacio y tabulación. Voy a pegar el código del grid para organizar los elementos dentro del grid. Entonces si yo guardo los cambios y refresco, veo que en la parte de arriba de la tabla, es decir en el header, me dibuja o me imprime los valores que tiene el grid por defecto, que son los columns. Entonces aquí obviamente voy a eliminar esto y aquí voy a escribir el botón de agregar estudiantes, es decir este botón que está aquí, agregar estudiantes. Entonces escribo un botón, ese botón es una simple etiqueta a la que le voy a dar clases de Bootstrap, en este caso sería la clase principal que es BTN, y le voy a agregar el color primary que es azul y le voy a escribir aquí agregar estudiante. Vamos a ver cómo se me está viendo. Ya tengo el botón agregar estudiantes. Vamos a pegarlo en esta sección de la columna. Recuerden que es un grid con 3 columnas. Bien, cuando yo le dé clic a este botón me va a enviar a una página con un formulario. Entonces este botón lo voy, como no va a hacer más nada, simplemente enviarme una página, lo voy a convertir en un enlace. Entonces lo que hago es rodear el botón con la etiqueta href. Rodeo el botón y ahora es un enlace. Y lo voy a enviar a la página agregar estudiante.php. Página que no está creada, pero ya vamos a crear. Vamos a copiar y aquí en la misma carpeta admin voy a crear el archivo agregar estudiantes.php y empiezo a construir en eso. ¿Qué va a ir en esta página? Pues lo que tengo aquí en el Figma, que es el formulario. El formulario obviamente va a tener la misma barra
por si quiero navegar al dashboard o regresar a estudiantes o iniciar o cerrar sesión. Va a tener un título y aquí va a tener otro car donde voy a colocar los inputs y los botones para interactuar con ese formulario. Entonces, bueno, aquí en agregar estudiante.php voy, para ahorrar tiempo, voy a copiar este mismo código de toda la página y luego voy a modificar y a descartar lo que no necesito. Por ejemplo, por los momentos no necesito una conexión a la base de datos, entonces no necesito ninguna consulta en esta página. Esto vamos a eliminarlo y vamos a colocar un tamaño aquí razonable. Aquí vamos a colocar como título de la página agregar estudiante. Aquí en el menú vamos a dejar los mismos elementos, el dashboard, estudiante con su enlace. Esto, bueno, sigue igual y cerrar sesión sigue igual sin ningún problema. Aquí ya no va a decir lista de estudiantes, que va a decir según el Figma agregar estudiantes o agregar estudiante. Vamos a colocarlo. Aquí, bueno, está el car. Vamos a dejar el car. Hay un car header. Vamos a eliminar este grid. No lo necesito en esta página. Vamos a eliminar el car header. Por los momentos no lo necesito. Si lo necesito, simplemente lo coloco aquí debajo del div class car. Este es el car body. No necesito un table scroll por los momentos y no necesito la tabla. Vamos a eliminar la tabla. ¿Qué otra cosa no necesito? Pues no necesito llamar a estos estilos, así que lo elimino. Entonces vamos a ver cómo me quedó la página estudiante. Bueno, aquí refresco y aquí me debe enviar a esa página. Aquí me envió a agregar estudiante. Muy bien. Ahora necesito crear dentro del card el formulario. Entonces aquí en el card body, voy a crear, como hice en el login, el formulario con la etiqueta form. El for action todavía no lo vamos a hacer. Y el método vamos a colocarlo como post. Dentro del formulario, pues voy a añadir los inputs, los campos de texto, pero lo voy a hacer de nuevo. Quiero utilizar los grids para organizar dentro de estas columnas los inputs. Entonces copio el código de este grid y lo pego aquí adentro. Acomodo un poquito que esté dentro de la etiqueta form y esto aquí. Yo creo que así queda mejor. Bien, entonces voy a decirle que me cree el input de nombre con un label. Entonces aquí borro esto, escribo la etiqueta label y aquí voy a colocar nombre y debajo de label la etiqueta input, como ya lo hicimos en el login. A ese input le vamos a dar las clases de Bootstrap, que es form control. Sí, verifico cómo está quedando. Y aquí tengo el formulario. Vamos a colocar esto en negrita para hacer más énfasis en la etiqueta. Y al input le empiezo a dar los atributos que necesita un input. En este caso, importantísimo, fundamental,
tal cual como hicimos en el input del login, debe llevar obligatoriamente un atributo name, porque voy a utilizarlo para pasar datos a la base de datos. Entonces el atributo name es obligatorio. Voy a colocarle un placeholder para que me dé información, donde le voy a decir, en este caso sería nombre o nombres de estudiantes. Aquí también vamos a colocar nombres, ya que voy a tener un solo input para los dos nombres, primer nombre y segundo nombre. Otra cosa que puedo colocarle a los atributos de input es un maxlen. El maxlen es la cantidad máxima de caracteres que va a tener. Si yo definí en la base de datos que los nombres van a tener una cantidad máxima de 50 caracteres, entonces aquí coloco 50. De todas maneras, vamos a verificar cuánto definí en la base de datos. Bien, aquí en estudiantes, reviso aquí la estructura y le había colocado 60. Entonces, bueno, vamos a cambiar aquí a 60. Este atributo lo que hace es que básicamente, si yo escribo 60 caracteres, al momento de escribir el número 61 ya no me deja escribir. Ahí ya no me deja escribir porque ya hay 60 caracteres. Entonces es una manera de poder delimitar y no sobrepasarme con la cantidad que me pide la base de datos. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer con apellido y con cédula. Yo creo que la manera en que lo estoy construyendo me puede dar para colocarlo los dos en la misma columna. Sin embargo, vamos a respetar un poquito lo que dice aquí el Figma, y en la primera parte voy a colocar solamente nombre y apellido. Entonces eso significa que la tercera columna del grid no la voy a necesitar, y en la segunda voy a colocar esto mismo y hago los cambios pertinentes. En este caso sería apellidos, y aquí en el placeholder coloco también apellidos. Algo importante que no hice es que son datos obligatorios, entonces vamos a colocarle un require para que sea obligatorio. Bien, aquí en nombres o en name, el atributo name, voy a aprovechar y le voy a colocar lo siguiente: nombre es, que es nombre estudiante, y aquí apellido, voy a colocarlo en plural, estudiante, aquí igual en plural. Entonces voy a copiar este mismo grid y lo voy a pegar debajo para solamente cambiar. Ahora que viene la cédula y el correo. Aquí coloco cédula, aquí también va cédula, aquí coloco cédula estudiante o cédula est. Aquí va correo, aquí va también correo est, y aquí correos. Particularmente es de resaltar que el input de cédula va a contener números, no va a contener letras. Entonces yo aquí, en vez de text, puedo cambiar a number, y el input que va a contener el correo le puedo colocar email. ¿Qué hace esto? En este caso no deja que yo envíe letras al momento de ejecutar el formulario. Es decir, yo puedo escribir, si nos vamos a la página, aquí veo la cédula, yo puedo escribir letras, pero al momento de yo enviarlas no la va a enviar. De hecho,
este input me trae como un pequeño control donde yo puedo colocar números de esta manera, pero es lo ideal para colocar datos o inputs que vayan a contener números solamente. En el caso de correo es diferente, pero no me va a dejar enviar los datos si no hay una arroba. Entonces eso va a evitar que yo, por ejemplo, escriba un correo aquí cualquiera y cuando yo le dé clic al botón de enviar los datos a la base de datos, si no hay una arroba no me va a enviar los datos, no me va a enviar el formulario porque está mal escrito el correo. Y aparte son datos que también estamos colocando como obligatorios. En el caso de cédula ya no sería esta cantidad en el MaxLen y el correo tampoco. Vamos a verificar. Y cédula habíamos dicho que era 8 y correo 40. Entonces vamos a modificar aquí a 8 y aquí a 40. Y vamos a volver a copiar grid. Y aquí solamente voy a tener un solo input que va a ser el de teléfono, que es lo que falta. Aquí cambia en todas partes. Aquí sí voy a colocar un text porque el teléfono va a tener un guión. Y aquí coloco text. Teléfono. Aquí va teléfono. Y el MaxLen, según vi ahorita en la base de datos, era de 15. Entonces, bueno, vamos a guardar los cambios y revisamos cómo está quedando. Entonces tenemos el input de nombres, de apellidos, de cédula, de correos y de teléfono. El de la cédula parece un poquito más grande que lo que necesito. Así que lo que voy a hacer es aquí en este grid le voy a colocar un espacio más pequeño. Es decir, por defecto, como expliqué en el primer video, si no recuerdo mal, cuando empecé a hablar de Bootstrap, mencioné que Bootstrap divide la página para trabajar más fácilmente en 12 columnas. Entonces aquí igual hay 12 columnas porque esto está dentro de un div container. Entonces hay 12 columnas en este espacio, pero al yo tener un grid solamente con 2 columnas me indica que cada columna tiene un espacio de 6. 6 más 6 es igual a 12. Entonces yo puedo reducir el tamaño de esta columna que contiene el input de cédula para que no se vea tan grande. Y la otra será más larga. Es muy sencillo. Como estoy aquí le puedo decir que la columna de la cédula va a tener un espacio de 4 columnas. Si yo lo dejo así, sin definir la otra, por defecto la otra obviamente va a tener un espacio de 8 columnas, porque la suma siempre tiene que dar 12. Entonces 8 más 4 es igual a 12. De tal manera que si yo guardo y refresco, me redujo el tamaño de cédula de la columna, por ende del input, y me colocó más grande en la parte de correo. De teléfono pues es muy largo también para teléfono. De hecho, si yo escribo me va a dar un espacio y obviamente todo este espacio se va a ver como que desperdiciado. Pero bueno, por los momentos no nos importa mucho esa parte. Lo importante es que estén los inputs correctamente. Ahora bien, me falta agregar los botones de cancelar y de guardar. Vamos a hacerlo aquí debajo. Después del grid vamos a definir un div. Ese div no es necesario que le coloque la clase de container porque va a estar dentro de ya un class container. Entonces lo que voy a hacer
es si le voy a pasar una clase llamada text center para que me centre el contenido de ese div. ¿Y que va a haber en este div? Pues un botón. El botón que me va a guardar, en este caso sería con class btn, ya como lo hemos hecho varias veces, primary, para que sea azul, y le voy a agregar o colocar aquí la palabra agregar, que creo que es lo que dice el Figma. No, dice guardar. Bueno, vamos a dejarlo agregar para que vaya en juego con la palabra agregar. Si refresco, voy a ver aquí el botón. Está muy pegado al input de arriba. Al div que contiene el botón le puedo pasar una clase que ya hemos manejado aquí, que es el margin top de 5, para que me deje un espacio aquí. Ya tengo el botón de agregar. Se supone que yo voy a colocar aquí los datos y a darle botón a agregar se me van a enviar los datos. Fíjense que a darle a agregar me va a sacar un mensaje, cosa que no hacía en el login, pero aquí sí lo está haciendo, porque colocamos este input como require. Entonces, si yo coloco aquí datos, ahora me suelta este como require. Si coloco estos datos aquí, ahora aquí me coloca como require. Si yo coloco algo aquí, fíjense que ahora me sale un aviso diferente que me dice: por favor, introduce una edición de correo electrónico. De hecho, no me va a dejar enviar el formulario hasta que eso suceda. Entonces, si coloco una arroba y cualquier servidor, pues ya no me aparece ese aviso. Y bueno, ahora teléfono, como todos los campos son obligados, también me lo dice. Entonces, obviamente, aunque yo coloque datos aquí y le dé agregar, no va a pasar nada. Me hace como un refresco del formulario, porque el formulario entiende que se está enviando información, pero todavía no lo he especificado. De hecho, el botón de agregar tiene que ser de un tipo específico. Tengo que agregarle el type submit para que envíe datos. Ya con eso envía datos. Aparte de eso, vamos a hacer otro botón, que es el botón de cancelar. Pero yo le voy a agregar otro botón. Vamos a colocar 3 botones. Siendo que el de este lado, vamos a colocarle que sea rojo, un danger, y el tipo, vamos a colocarle botón solamente. Que es lo mismo como que si le quito esto. Pero bueno, ya que lo tengo allí, vamos a colocarle el type button. Y aquí agregar le voy a dar cancelar. ¿Qué va a hacer cancelar? Cancelar simplemente me va a enviar a la página anterior, que es la página donde están los datos de los estudiantes. Entonces le digo simplemente que me envíe a estudiantes.php. Y aquí le voy a colocar el btn secondary para que el botón sea gris, que va a ser este botón un reset, o vamos a colocarle mejor borrar. Y el reset sí se lo voy a colocar aquí, que es el tipo del botón. Coloco un reset, guardo los cambios y vengo a la página y refresco. Como es un formulario y ya yo activé el agregar para hacer prueba, ahora me está diciendo que quiere, para refrescar la página tengo que volver a enviar la información. Obviamente no importa, así que le voy a dar reenviar. Ahí me refresco y ahora me sale el botón de cancelar, que simplemente me envíe a la parte de estudiantes. El borrar, que es un reset, es que yo coloque datos y de repente no van estos datos. Con ese botón me resetea los campos que tengan cosas escritas. Los resetea. Ahora el agregar botón, sí, tengo que darle funcionamiento. Si yo le doy clic, obviamente tengo que colocar datos, pero
Ahora aquí fíjense que coloqué letras y no me deja enviar el formulario porque me dice que tienen que ser números. Entonces perfecto, coloco números. Aquí el arroba. Vamos a colocar esto mismo que está aquí y agregar. Obviamente hace como que la pantomima de enviar los datos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no lo he configurado. A pesar que está el botón Submit ya configurado dentro de la etiqueta Form, que es lo que lo necesario para activar el formulario, yo no le he dicho qué va a hacer con eso. Yo lo que le voy a decir es que me va a enviar a una página simplemente llamada agregar.php. Y en ese agregar.php que ya voy a crear, agregar.php, es en esta página donde yo voy a crear toda la lógica de recibir los datos y de almacenarlos en la base de datos. Ok, como esta es una página PHP que va a recibir los datos que vienen del formulario de agregar estudiantes, el formulario que acabo de construir, aquí es donde voy a enviar los datos que van a viajar en los inputs y lo van a hacer a través del método post del que ya yo hablé. Entonces es una página que no va a ser mostrada o que no va a mostrar ningún tipo de resultado al usuario. Entonces es una página que no va a llevar código HTML, simplemente código PHP. Entonces abro la etiqueta de PHP para construir el código dentro de él. Esta página, como ya dije, lo que va a hacer es recibir los datos del formulario y almacenarlos en la base de datos. Entonces, como voy a interactuar con la base de datos, obviamente necesito conectarme a la base de datos. Y lo voy a hacer de la misma manera que lo he venido haciendo, tal cual como lo hicimos en estudiante con esta línea. Una vez que yo configure la conexión a la base de datos, simplemente lo que hago es copiar lo que necesito, o copiar, en este caso, la línea de conexión o el código de conexión a la base de datos. Entonces lo que hago es, lo primero, conectarme a la base de datos. Luego que me conecto a la base de datos, viene el procedimiento de recibir los datos del formulario. Si regreso por lo menos a la página de autenticación donde yo me logueo, aquí de esta manera es como recibo yo los datos del formulario. Entonces voy a copiar esta estructura que ya la tengo aquí y la voy a colocar aquí. Sin embargo, obviamente son más datos porque son 5 datos que voy a recibir del formulario. Voy a recibir nombre, apellido, cédula, correo y teléfono. Entonces necesito 5 líneas de estas. Entonces vamos a copiar esto y aquí sería una sola. Bien, aquí voy a recibir los inputs que vienen en el formulario. Recordemos que los inputs yo les coloqué un atributo name, pues ese atributo name es el que va a recibir allá. Entonces voy a copiar lo que tienen los atributos name en apellidos, en nombres, apellidos, en cédula, en correo y teléfono. Son esos 5 inputs que voy a recibir y aquí los voy a convertir a variable PHP. Entonces aquí simplemente selecciono esto y copio lo que viene de allá. Entonces aquí estoy tomando lo que viene del formulario en nombres, en apellidos, cédula y correo y lo voy a convertir a variables. Estas variables pues les puedo colocar el mismo nombre. Vamos a colocarles los mismos nombres para que no haya confusión. Vamos a ordenar esto un poco. Y bueno, entonces aquí estoy recibiendo del formulario estos inputs, los convierto a variable en PHP y ya cuando los tengo como variables PHP con los datos que están viajando en los inputs, ya puedo hacer lo que yo quiera. En este caso simplemente lo que quiero es guardar en la base de datos. Entonces una manera que puedo hacer para comprobar que estoy recibiendo bien los datos es darle un eco a cada uno
de estas variables. Entonces vamos a hacerlo. Aquí coloco un eco y vamos a hacer lo siguiente, porque si lo hago así me va a salir todo pegado. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí entre estos cuatro, vamos a colocar otro eco donde me va a imprimir un salto de línea HTML, que es un BR. Guardo los cambios, vengo acá, refresco y le voy a dar cancelar. Vamos a hacerle enter aquí para que refresque. No quería que me enviara los datos, porque si no me iban a salir los datos de prueba que estoy colocando. Aquí vamos a colocar un dato real. Vamos a colocar un Juan, cualquier nombre aleatorio, Juan José. Bien, aquí tenemos ya los datos de un estudiante cualquiera. Si le doy a agregar, entonces me envía a la página agregar PHP, que es la que estoy construyendo ahorita, y me está mostrando los datos tal cual como los estoy enviando. Entonces no falta nada, todo está bien, todo está como lo estoy escribiendo. Entonces el archivo agregar .php está recibiendo de manera correcta lo que estoy enviando en el formulario. De todas maneras, esa es una forma fácil de verificar que estoy recibiendo bien los datos. Si a mí me falta uno, si me falta una cédula o si hay algún error, entonces aquí me doy cuenta. Ya con esto sé que no hay problema. Algo que quiero mostrar un momento es aquí que ya, igual que en el login, utilizamos el método post. Aquí vamos a utilizar aquí el método get para que vean un poco la diferencia. Como aquí estoy utilizando el método get, aquí ya no es post, sino que tengo que cambiarlo por get. Igual voy a recibir los datos, pero hay una pequeña diferencia. Vamos a refrescar y voy a volver a colocar unos datos. Bien, con estos datos, si le doy aquí en agregar, me envía igual los datos, los estoy recibiendo de manera correcta con el método get, pero la diferencia es que me los envía por el URL. Entonces fíjense que aquí me envía de una vez y me muestra el nombre del input y el contenido. El nombre del input y el contenido. Y todo lo demás me lo está enviando por el URL. Entonces, ¿qué sucede? Que yo aquí puedo cambiar. Por ejemplo, si yo coloco aquí 000 y le doy enter, entonces me modifica los datos que estoy enviando por el URL. Entonces, aunque funciona, este método get también tiene su desventaja. Entonces, como están viajando datos que son sensibles, que no queremos que se muestren, entonces utilizamos el método post. Obviamente ustedes dirán, bueno, pero en todo o siempre voy a utilizar el método post. No siempre se va a poder utilizar. Hay momentos en los que no, pero mientras se pueda es preferible utilizarlo. Entonces lo que voy a hacer es regresar a como estaba todo antes. Bien, aquí quité los ecos porque ya no necesito que me imprima nada. Ya sé que están llegando bien los datos del formulario. Lo siguiente que voy a hacer es la parte de ingresar los datos a la base de datos con código SQL que ya debemos conocer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir una variable llamada inserción, que va a contener mi consulta SQL. Recuerden que para ingresar datos o para guardar datos en una tabla con SQL, el comando es insert.
y voy a colocar después de insert el nombre de la tabla. En este caso es estudiante. Vamos a colocarlo en minúscula. Creo que aquí de un espacio de más. No creo que haya problema, pero particularmente no me gusta. Insert estudiantes set, para decirle que voy a colocar lo que se va a ingresar dentro de la tabla. Aquí de una vez cierro con punto y coma, y aquí voy a dejar un espacio y voy a colocar aquí por un lado los campos de la base de datos y por otro las variables que contienen los datos que vienen del formulario. Entonces, en la base de datos, como ya hemos visto varias veces, tengo nombres, apellidos, cédula, teléfono y correo. Obviamente está de más decirlo, pero el ID no se coloca porque está autoincremental. Yo sé que ya ustedes lo saben, pero bueno, no está de más decirlo. Entonces, los campos de la base de datos los voy a colocar aquí en la izquierda, y lo demás, y por lo menos lo que vengo recibiendo del formulario, lo voy a colocar a la derecha. De esta manera, vamos a dar aquí un pequeño espacio y voy a colocar nombres, que es lo que está en la base de datos, que va a ser igual a la variable nombres est, que no me deja copiar, ahora sí, y lo coloco aquí. Y esto tiene que ir entre apóstrofe y se separa con coma. Aquí abajo ahora viene apellidos, como está en la base de datos, que va a ser igual a apellidos est entre apóstrofe, y eso también lleva una coma. Entonces vamos a hacerlo con lo demás. Ok, una vez que coloco los datos, como están los campos en la base de datos, que está en el lado izquierdo, y lo que estoy recibiendo del formulario, de esta manera, ya esta, la última, no lleva coma, elimino esta coma, y esto, bueno, lo puedo dejar aquí o lo puedo colocar aquí, no hay problema, igual funciona. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a colocar una variable llamada resultado, que va a ser igual a la variable MySQLi que tiene la conexión a la base de datos, y le voy a pedir que haga un query, o le paso el método query, como ustedes quieran o se les haga más cómodo. Obviamente ya deben saber que el método query lo que hace es que ejecuta dependiendo de lo que dice aquí, y le vamos a pasar entonces esta variable como parámetro. Entonces el método query revisa lo que tiene la variable, y la variable tiene este texto, y como este texto tiene un insert, el query lo que va a hacer es insertar, y ya eso sería suficiente para que estos datos entren en la tabla de estudiantes. Podemos hacer esa prueba. Vamos a guardar los cambios. Vamos a la página. Vamos a refrescar y voy a colocar aquí unos nombres. Bien, aquí tenemos los datos de este estudiante. Vamos a darle donde dice agregar. Me envía a la página de agregar. No me muestra nada. Podemos verificar directamente en la base de datos, pero vamos a hacerlo mejor en nuestra página. Primero vamos a estudiantes
y vamos a verificar el último registro. Vamos a ver que ahora está el 51 y los datos que habíamos colocado están sin ningún problema. Es decir, pude insertar ya los datos en la base de datos. Y si me voy al dashboard, ahora me dice que hay 51 estudiantes en la base de datos. Entonces, de esta manera sencilla, damos cumplimiento a la C de CRUD. Lo que queda es darle como un poquito de forma. Por ejemplo, fíjense, si se fijaron, cuando guardé un estudiante, me envió a la página y se quedó en blanco, obviamente, porque me envió a la página y después que se guarda el registro o los datos en la tabla de la base de datos no hace más nada. Pues vamos a hacer que me haga un aviso o me saque una alerta sencilla en JavaScript diciéndome que los datos fueron ingresados con éxito y me regrese a la página de estudiantes. Ok, entonces aquí para hacer eso voy a escribir un condicional, un if, que me va a evaluar si esta variable tiene algún dato. Si tiene algún dato que es producto de toda la inserción de estos datos en la tabla, entonces me va a hacer me va a ejecutar una instrucción. Si no, me va a ejecutar otra. Entonces obviamente voy a evaluar solamente esta variable en la condición. Entonces, si yo coloco el if de esta manera con la variable, solamente estoy verificando si hay contenido en esta variable. Y hay contenido porque estoy insertando los datos que vienen del formulario. Entonces, si hay contenido, es decir, que se ejecutó bien la inserción en la base de datos, entonces voy a decirle que me cree un alert. Entonces, lo que le doy es un echo. Y aquí voy a escribir un script sencillo que me va a sacar un alert que va a contener un mensaje. Ese mensaje lo vamos a colocar entre comillas simples, dobles, y que me diga estudiante agregado con éxito. Luego de esto voy a decir que me redireccione. Para eso voy a utilizar una función de JavaScript llamada window location href y le voy a pasar entre comillas dobles a donde quiero que me envíe después que guarde los datos en la base de datos. Entonces, después que me guarda los datos, yo quiero que me vuelva a enviar a la página donde está el formulario, es decir, a agregar estudiante.php. Y esto termina en punto y coma, esta función de window location href. Y para que esta etiqueta de JavaScript me funcione en PHP, tengo que agregarle las comillas simples, sería, o los apóstrofes, y al final termina en punto y coma. Esto es si se guarda con éxito los datos en la base de datos, es decir que si resultado tiene datos. Si no tiene datos, entonces hubo un error. Entonces voy a colocar un echo más simple con un texto que me diga hubo un error al intentar guardar los datos. Y algo que teníamos que haber hecho antes de hacer la prueba de ver si funciona la inserción es cerrar la conexión MySQL con la variable MySQLi y el método close, que funciona igual si no lo hago, pero es una buena práctica después de hacer uso de la conexión a la base de datos,
cerrar esa conexión. Entonces, bueno, vamos a probar este código. Vamos a guardar los cambios. Vamos a la página, refresco y voy a colocar los datos de otro estudiante. Bien, aquí coloqué los datos de un estudiante. Vamos a darle a agregar. Le doy a agregar, me dice el estudiante agregado con éxito. Le doy a aceptar y me reenvía a la página de agregar estudiante. Entonces se ve mejor así. Me envía los datos a agregar.php y me regresa con este script con una alerta. Y vamos a hacer ahora la prueba. Bueno, vamos a revisar de todas maneras si la inserción se hizo bien. Si me voy al dashboard, debería haber 52 porque acabo de ingresar otro registro a la base de datos y correctamente. Y si me voy a estudiantes, el último registro me lo hizo sin novedad. Ok, algo que quiero comentar y es acerca de un poquito la validación. Ya nosotros hemos hecho, porque es muy sencillo hacer una validación en el front, que cuando yo le dé aquí en agregar el botón que activa el formulario, me salga este aviso en cada uno de los campos que tenga el require. Recuerden que habíamos colocado en cada input un require. Este require lo que hace es que me verifica que tenga datos y si no tiene, evita que se active el formulario. Esto para evitar que entren datos vacíos a la base de datos. Y bueno, y vemos que funciona porque no me deja avanzar en el formulario. Entonces, pero también mencioné que aunque es muy sencillo de colocar esa validación para tener seguridad, también es sencillo violentarla. Y les voy a enseñar cómo hacerlo. Y después les digo cómo evitar que nos manipulen o nos quieran ingresar datos a la base de datos de manera incorrecta. Como pueden ver, está activado. Obviamente, si yo coloco un dato aquí y le doy, se activa en el otro y así para asegurarse de que todos los datos, todos los inputs tengan datos. Pero por ejemplo, si yo soy una persona que necesito registrarme obligatoriamente y no tengo un dato, por ejemplo, por algún motivo no tengo teléfono y no me va a dejar ingresar o no me va a dejar enviar el dato. Yo puedo quizás inventar un número de teléfono, pero no es la idea. No todos van a tener ese tipo de creatividad, o no solamente va a ocurrir con este dato, sino que tampoco tengo correo, por ejemplo. Y bueno, aunque lo estamos trabajando en este formulario que es bastante sencillo, hay formularios que tienen muchos más datos y tienen otros tipos de datos. Pero para el ejemplo que voy a manejar, vamos a imaginarnos que la persona no tiene correo y no tiene teléfono y aún así quiere registrarse en la base de datos. Pero nosotros ya hemos dicho que sin correo y sin teléfono no puede, tiene que colocarlo obligatoriamente. Entonces, bueno, con una investigación bastante exigua, es decir, muy básica, se puede encontrar la manera de cómo violentar eso. La manera más fácil es, todos los navegadores tienen una opción de inspeccionar. En el caso de Mozilla, que es el que utilizo, tienen la opción aquí en el clic derecho, le doy inspeccionar y me abre esta ventana. En este caso no me interesa mucho esta ventana que se activa aquí por defecto, la puedo cerrar. Y si me interesa esta parte que está aquí, como pueden ver, es el código HTML de mi página web, en este caso de la página agregarestudiantes.php. Y aquí me dice o me está colocando
obviamente todas las etiquetas, incluyendo la del formulario. Si yo despliego aquí, aquí me va a contener o me va a desplegar todo lo que hay dentro. Por ejemplo, en este div y en este column, recuerden que está dentro de un grid. Aquí me coloca lo que es el input de nombre est. Y por ejemplo, si le doy clic a este, está el de apellidos. Si le doy aquí y en row, vamos a la column 4, aquí me dice la parte de la cédula y aquí la parte del correo. Aquí está el otro div en el row y en el call. Recuerden que este es el grid. Está la parte de teléfono. Entonces, como dije, si yo quiero registrarme y no tengo ni correo ni teléfono, aquí con el inspector yo puedo eliminar este atributo, el atributo de require. Le doy doble clic, yo elimino esto, aquí igual lo elimino, y si yo me voy a la página y de repente voy a colocar aquí los datos, y fíjense que coloqué nombres, apellidos y cédula, correo y teléfono no lo coloqué. Si le doy a agregar, me dice que el estudiante fue agregado con éxito. Le doy a aceptar y si me vengo a estudiantes, me voy al último. Fíjense que me guardó el estudiante, me guardó su cédula, pero no me guardó el teléfono y el correo porque no se los escribí. Y el formulario no evitó que eso sucediera. Fíjense que lo deshabilité con el inspector. Tan fácil como tener un poco de conocimientos en lo que es el inspector y lo que es en HTML y lo demás, que cualquier persona que lo quiera hacer pues puede investigar un poco y consigue esa información. Obviamente eso nada más sucede una vez, porque a lo que se refresque vuelvo a ver aquí toda la información colocada, porque no es que está modificando el código que nosotros escribimos, sino que, o sea, sí lo modifican, pero de manera temporal. Una vez que se refresque la página, entonces, bueno, que estoy aquí en estudiantes, tengo que irme es a agregar estudiantes. Ahora sí, con razón no veía el grid. Eso está aquí en el car, dentro del car, el car body, el formulario, el primer div. Bueno, vamos a ir de una vez al tercero. Entonces fíjense que vuelve a aparecer en teléfono el atributo require. Y si nos vamos a donde está el correo, que es en este div, vendría siendo aquí, el correo también vuelve a aparecer, pero yo lo puedo volver a quitar. Y ya en ese momento deja de funcionar en el formulario. Si recargo, me vuelve a recargar la página. Fíjense que vuelve a salir aquí el require. Entonces, bueno, obviamente esto es algo que no podemos evitar, aunque podemos darle un poquito de más validación y más seguridad con JavaScript, con unos scripts que también me analicen eso, pero también es violentable. La mejor manera de validar, y no, o sea, es mejor, pero se usa más que todo como un complemento de la validación, es que no solamente haga la validación aquí en el front, en la página, que ya vieron que se puede manipular con el inspector de objetos, vamos a cerrarlo, sino que la validación también tiene que ser en el backend, es decir, en el servidor. Y el servidor es simplemente la página o el archivo PHP que en teoría solamente está alojado y funciona en el servidor. Entonces, yo puedo, y es lo que recomiendo hacer la validación también en esta parte. Es decir, aquí después de la conexión, yo puedo colocar un if else. Y ese if else
me va a verificar si esta variable, bueno, de hecho vamos a hacerlo después para hacerlo más cómodo. Vamos a esperar que reciba los datos, las variables, y después de eso es que hago la validación. Vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar esta variable, pero la voy a rodear con una función iset. La función iset, como ya expliqué una vez, lo que hace es verificar si hay datos aquí y me da un resultado. Entonces yo puedo decir si el iset de nombres est es igual a null, o vamos a copiar lo mismo, lo pego aquí después del or, pero lo cambio por apellidos, como vamos aquí. Vamos a hacerlo con esos dos por los momentos. Aquí hay un problema, me falta un paréntesis, correcto. Aquí vamos a colocar que si alguno de esos son null, es decir, no tienen datos, vienen vacíos, voy a colocar un eco que me diga debe colocar todos los datos. Algo muy simple. Y obviamente el else, que quiere decir que si tienen datos, entonces me va a ejecutar todo esto. Vamos a cortarlo y lo pegamos dentro del else. Damos un poquito de indentación y listo. Vamos a probar eso. Vamos a guardar los cambios. Vengo a la página, vamos a refrescar y voy a abrir el inspector. Y le voy a deshabilitar el require en nombres. Entonces le doy clic derecho, inspeccionar y navegamos hasta allá. Eso está aquí en el container, en el car body, en el form, aquí en el raw, y aquí tenemos nombres es. Vamos a quitarle el require, se lo quitamos y vamos a colocar aquí apellido. Bien, ya colocar los datos, cuando le dé agregar, no me debería insertar en la base de datos y me debe decir lo que le pedí aquí que me dijera, que debe colocar todos los datos. Vamos a ver si es así. Y me dice debe colocar todos los datos. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Aquí está detectando que el nombre est está vacío. Entonces me ejecuta esto y esto no lo ejecuta. Obviamente no voy a insertar en la base de datos información incompleta. Entonces vemos que funciona. Si regresamos ya se refrescó y obviamente ya se volvió a colocar en el inspector el atributo require. Pero ya vimos que funciona. Entonces lo que vamos a hacer es colocar los 5 campos aquí de esta manera. Reemplazamos y ya todo está validado. Entonces bueno, aquí puedo ser más elegante. Vamos a colocar un script donde me diga debe escribir todos los campos. En todos los campos. Yo creo que suena mejor así. Y me va a enviar a agregar estudiante de nuevo. Creo que se ve mejor así. Guardamos los cambios y volvemos a intentar. Voy a hacer ahora lo que hice ahorita. Voy a deshabilitar el require en correos y en teléfonos. Y vuelvo a intentarlo. Entonces, aquí tenemos. Vamos a viajar rápidamente.
Entonces, bueno, vamos a darle ahora a agregar. Antes me agregaba los registros, ahora me dice debe escribir en todos los campos. Le doy a aceptar y me refresca. Y si me voy a la parte de los estudiantes y si vengo hacia acá hacia abajo, no tengo ningún otro registro colocado o insertado más que el que coloqué a propósito con los campos vacíos. Entonces funciona ese método de validación. Entonces es el método por los momentos más seguro de validar. Hay maneras más específicas de validar, pero esto, bueno, nos brinda seguridad, apoya a la validación que hacemos en el front, la validación normal, que bueno, obviamente va a funcionar para el 99% de los casos que se vayan a registrar. Pero bueno, ya sabemos cómo evitar que nos ingresen datos que no deben ir a la base de datos. La limpieza y la validación de los inputs es importantísimo. Recuerden que basura entra en el sistema y basura sale, basura nos muestra. De hecho, aquí en estudiantes ya da como problemas de que me esté mostrando este dato incompleto, porque todos los demás registros están completos, como que este está incompleto. Entonces ya ven que da como problema, ya hay errores en la muestra de los datos. Pero bueno, es importante tener esa opción de validación en el backend.